Buen día a todos, bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. El tema que veremos en el video de hoy es el relacionado con el informe, con la estructura de un informe de auditoría cuando éste tiene una opinión modificada. Ya habíamos hablado en clases anteriores que para efectos de la estructura del informe de auditoría consultaríamos la norma internacional de auditoría 700. Ahí nos dice los elementos que debe de contener un informe, desde el título del mismo hasta la firma del auditor, y nos habla al respecto de cada uno de los elementos, describiendo lo que deben de contener para que el dictamen sea de fácil acceso para los usuarios de este. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar respecto a la estructura de dicho informe, pero cuando este tiene una opinión modificada. Ya habíamos visto también en qué momento el auditor puede determinar optar por una opinión modificada. Vimos los tres supuestos, pero vamos a repetirlos brevemente en este video. Bien, es necesario que estén enterados que la norma internacional de auditoría que está de consulta es la norma 705, para que la tengan. Las voy a adjuntar como material para que la descarguen y no batallen en el compendio de normas que ya les había proporcionado en un inicio. Estructura y contenido del informe de auditoría con una opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión, según corresponda. Es decir, todos esos elementos que ustedes vieron en un inicio, de acuerdo a la norma 700, que debía de contener un informe de auditoría, se respetan, salvo la parte de la opinión. Si recordamos, la parte de la opinión contenía dos secciones. La primera, en donde venía la opinión en sí, redactada por el auditor, y segundo, el fundamento de la opinión. Bueno, esas dos secciones, cuando se trate de un informe con una opinión modificada, cambiarán y tendrán el título de acuerdo al tipo de opinión que sea. Les repito el cuadro que ya habíamos visto en clases pasadas respecto a los tipos de opinión que existen. Cuando hablamos que es una opinión no modificada, es decir, favorable, nos referimos a que el informe de auditoría, el contenido de los estados financieros refleja fielmente la naturaleza de las operaciones económicas que realiza una empresa, de acuerdo a un marco de información financiera aplicable que vimos que para nuestro caso van a ser las normas de información financiera. Entonces, en este supuesto, los estados financieros se presentan, se revelan y se cuantifican de acuerdo a lo establecido en las normas de información financiera. En el caso de la opinión modificada tenemos tres alternativas o tenemos tres supuestos. Opinión con salvedades, cuando la imagen de los estados financieros muestra fielmente lo relacionado con las normas de información financiera, salvo ciertos supuestos que implican que no son generalizados las incorrecciones materiales. Segundo, una opinión desfavorable, cuando efectivamente la información financiera que muestran los estados financieros tienen incorrecciones materiales y estas son generalizadas para toda la información financiera, por lo cual el auditor determina que aquí trae un error, ¿verdad? Es opinión desfavorable, una opinión. El auditor determina que debe de dar una negativa en su opinión respecto a la información de la empresa auditada. Y por último tenemos la denegación o extensión de opinión, que este supuesto se cumple cuando el auditor no tiene suficiente evidencia de auditoría para poder formarse una opinión respecto a los estados financieros. Recordemos que toda opinión, toda conclusión alcanzada por el auditor dependerá del que tenga al alcance evidencia suficiente y competente respecto a sus procedimientos de auditoría, respecto a los procedimientos de auditoría que haya aplicado. Con evidencia suficiente nos referimos a aquella que se obtiene de la información financiera posterior a la aplicación de los procedimientos de auditoría y que le permite al auditor llegar a conclusiones que pueda generalizar. Siempre utilizaremos las pruebas selectivas para obtener la información de las operaciones más relevantes a las que tiene la empresa. Ya después
podremos optar si hacemos un informe de conformidad con lo que vimos en la NIA 700 o un informe de conformidad con lo que vamos a ver en esta NIA 705, optando por estos tres tipos de opiniones, ¿vale? Entonces, ustedes van a ir dándose cuenta en qué momento utilizan una y en qué momento utilizan otra. Ya habíamos hablado de cada uno en diapositivas pasadas, en videos pasados. Entonces les pido que les den una revisada para que se ubiquen un poco, porque aquí simplemente vamos a hablar de la estructura, ya no va a haber más explicación al respecto, sino yo les voy a decir cómo redactarlo cuando determinen que se deba de utilizar una opinión de este tipo. ¿Cómo será la estructura cuando la opinión que determinamos nosotros conveniente es la opinión con salvedades? Cuando pasa esto, cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará lo siguiente: en mi opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. Si se fijan, cuando se trata de una opinión con salvedades, el título debe de ir así, tal cual. Y además, en la sección de fundamento de la opinión se debe de agregar las palabras con salvedades. Esto ya le está dando indicaciones al lector o al usuario del dictamen de que el informe contiene ese tipo de opinión. En la parte de la sección de la opinión no especifica el auditor cuál es el motivo por el cual opta por dar una opinión con salvedades. Esta explicación la da a detalle hasta en la parte de fundamento de la opinión. Es por eso que en esta sección hace referencia a la sección posterior de fundamento de la opinión. ¿Qué pasa con las opiniones con salvedades? Bien, supongamos que el auditor determinó que hay una incorrección material a la hora de determinar el valor en inventarios. Entonces, si el auditor, aquí hay dos opciones: que se tenga evidencia suficiente o que no se tenga. No porque no se tenga evidencia suficiente, inmediatamente nosotros debemos de optar por abstenernos de opinar, sino que podemos utilizar una opinión con salvedades haciendo referencia a esta parte de que no tenemos evidencia suficiente. Entonces, primero vamos con el primer supuesto: tenemos evidencia suficiente, por la cual determinamos que existe una incorrección material. Entonces el auditor opta por una opinión con salvedades, toda vez que las incorrecciones materiales no son generalizadas para los estados financieros. Entonces, en el fundamento de la opinión, el auditor debe de explicar cuál es esa incorrección material. Por ejemplo, algún criterio que utilizó la empresa para determinar el valor de los inventarios, algún procedimiento aritmético que utilizó la empresa para determinar las depreciaciones, alguna información revelada en los estados financieros que no se consideró, que no considera correctamente las situaciones de la empresa, o que no explican y aportan un mayor entendimiento al usuario de los estados financieros, etc. Entonces, la redacción es, en mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. La otra cuestión es cuando no tenemos evidencia suficiente. Aquí la redacción cambia un poco. Haremos referencia a que es posible que exista una incorrección material que no sea generalizada, pero que no pudimos detectar por no contar con la información suficiente. Pero esto no produce que nosotros tengamos la capacidad de abstenernos de opinar, sino que simplemente estamos dejando en claro que es posible que en las cuestiones que no tuvimos acceso por no tener evidencia exista una incorrección material que genere salvedades. Por eso opinamos también con salvedades cuando no tenemos evidencia suficiente. Aquí la redacción sería, en mi opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones o cuestiones no detectadas en la revisión, que se explican en la
en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la empresa. Entonces ya estamos indicando que a pesar de que no obtuvimos evidencia suficiente, determinamos que las incorrecciones no localizadas no son generales, pero que sí existen. Entonces por eso optamos por una opinión con salvedades. Bien, en el caso de que el informe vaya a llevar una opinión desfavorable o como se le conoce también una opinión adversa o como coloquialmente le llaman a algunos auditores opinión negativa, cuando el auditor exprese este tipo de opinión manifestará lo siguiente: en mi opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión desfavorable, adversa, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa. En esta ocasión, el auditor detecta incorrecciones materiales que trascienden de manera general en los estados financieros, por lo cual debe de dar una opinión desfavorable al respecto. ¿Por qué? Porque esto le avisa al lector que los juegos de estados financieros que están contemplados en la auditoría contienen cuestiones que los vuelven incorrectos y que además pueden ocasionar que una decisión tomada en base a estos sea equivocada, por la cuestión de que demuestran información que, de acuerdo, por ejemplo, en esta ocasión a las normas de información financiera, no está correctamente determinada o correctamente clasificada o correctamente presentada. Es decir, no se muestra en todos sus aspectos materiales de manera correcta. Entonces, en el fundamento de la opinión desfavorable, el auditor deberá explicar detalladamente cuáles son esas cuestiones por las cuales él considera que es mejor dar una opinión desfavorable. Si se fijan, igualmente, como lo vimos en la opinión con salvedades, el título del informe de este tipo cambia por opinión desfavorable. No debe de llevar entre paréntesis la palabra adversa. Yo se las pongo aquí para que sepan que se puede denominar de las dos maneras, pero sí puede llevar opinión desfavorable o adversa, o puede llevar simplemente opinión desfavorable, o simplemente puede llevar opinión adversa, dependiendo el criterio de cada auditor. Y además, en la opinión igual, hacer referencia a la sección de fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la opinión adversa o fundamento de la opinión desfavorable o adversa. Esta cuestión es simplemente de nomenclatura. Lo que sí deben de saber es que sí se debe de mencionar específicamente que se refiere a este tipo de opinión. ¿Por qué? Porque al momento de que el lector accede a la estructura de un informe de una opinión adversa o de una opinión desfavorable, ya sabe de antemano que los estados financieros muestran incorrecciones materiales que van a perjudicar las posibles decisiones que tomen ellos una vez que los interpreten. Recordemos que el informe va anexo a un juego de estados financieros y de cuestiones de menciones que se hacen o de explicaciones que se dan en las notas de los estados financieros. Entonces, en su conjunto son interpretados para poder tomar decisiones financieras, invertir, dar créditos, fusionarse, vender activos, etcétera, comprar a la empresa cuando son montos grandes. Entonces, el dictamen le ayuda al usuario de la información financiera a saber cómo de una manera resumida, si la información financiera contiene todos los aspectos necesarios de acuerdo a las normas de información financiera, que es el marco de información financiera aplicable para nosotros. Entonces, si nosotros ya de antemano en la estructura del informe le avisamos, ojo, en nuestra opinión, la opinión es desfavorable. El fundamento de la opinión desfavorable es la siguiente: toda vez que para la preparación de los estados financieros, los aspectos o los rubros del activo se clasificaron de manera inadecuada, toda vez que se utilizaron elementos para calcular los depósitos en instituciones bancarias,
cuestiones que a lo mejor no consideramos por tener alguna cuenta bloqueada o por tener algún valor distinto o un tipo de cambio de moneda extranjera, no sé, cuestiones que obliguen a la empresa, bueno, que le ayuden, perdón, al usuario de la información financiera a determinar que la empresa no clasificó y no cuantificó de manera adecuada las cifras en los estados financieros, lo cual ocasiona que nosotros estemos dando una opinión desfavorable y lo cual ocasiona o da a interpretar que los estados financieros están mal en su totalidad, de manera generalizada. Entonces es importante hacer mención del tipo de opinión y en el fundamento dar una explicación clara. Ahorita nada más estamos viendo la redacción de cómo cambia de una opinión a otra. ¿Por qué les digo que nada más estamos viendo eso? Nos falta abordar ejemplos, vamos a ver detalles y vamos a ver estructuras más adecuadas de lo que es la parte del fundamento, que en sí ahí se explica por qué el auditor toma un rumbo entre estos tres tipos de opiniones, ya sea desfavorable, ya sea adversa, desfavorable, perdón, ya sea desfavorable, ya sea con salvedades o en el error de sus casos se abstiene de opinar. La última alternativa que tiene un auditor cuando selecciona una opinión modificada, dependiendo los resultados de su trabajo, es la denegación de la opinión o abstenerse de opinar. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, deberá manifestar lo siguiente. Primero, se sustituye la cuestión de la sección de opinión del auditor por la frase: el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Simplemente se pone esa leyenda, se podría agregar más a criterio del auditor, pero el propósito es indicar al lector del dictamen que no se está expresando ninguna opinión, ya sea favorable, desfavorable o con salvedades, sino que no se está expresando ninguna opinión. Debemos de dejar en claro que en el cuerpo del informe no hay una opinión por parte del auditor. Segundo, la ausencia de la opinión se debe a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación de opinión. Aquí porque el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. De igual manera, en esta hacemos alusión en esta sección a la parte de la sección de fundamento de la denegación. En el fundamento de la negación o de la abstención, como le quieran denominar, dependiendo su criterio, el auditor deberá de explicar por qué no obtuvo evidencia suficiente y adecuada y deberá dejar en claro que dicha situación corresponde a responsabilidad de la administración, toda vez que no participó o no se adecuó a la aplicación de los procedimientos de auditoría. Debe de dejar en claro cuál es el motivo por el cual no obtuvo información suficiente y debe de manifestar textualmente que no cuenta con una base suficiente y adecuada de evidencia. Además, en la parte donde se menciona que se han auditado los estados financieros de la empresa tal, deberá de corregir la declaración indicando que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros, tarea que no pudo llevar a cabo toda vez que no se contó con evidencia suficiente y competente y con la participación activa de la entidad. Les digo, esta redacción la vamos a ver un poquito más adelante y cambiará dependiendo el rumbo que tomó el auditor a la hora de decidir por abstenerse de su opinión. Estos son simplemente aspectos generales de cada opinión y quiero que ustedes lo que se lleven de esto es que las secciones tanto de la opinión como del fundamento cambian dependiendo las situaciones que ustedes hayan vivido en una auditoría. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Sí, la conclusión es que no siempre se va a llevar a cabo una opinión positiva por el compromiso que tenemos nosotros al ser contratados. Lo que debemos de aplicar siempre es el principio de independencia mental, de imparcialidad, de objetividad
con el propósito de darle a conocer al lector de nuestro informe la realidad de la situación financiera que afronta la empresa y que manifiesta y presenta en sus estados financieros. Recordemos que el dictamen va a ir de la mano con los juegos de los estados con el juego de los estados financieros, el cual sirve de base para toma de decisiones. Entonces tenemos que tener en mente que existen estos 4 tipos de opiniones, el cual ya abordamos. El primero, el positivo, ya lo abordamos en la NIA 700, y estos 3 que acabamos de ver en el video de hoy los podemos encontrar en la NIA 705. De igual forma que la NIA 700, esta NIA trae anexos ejemplos de las cuestiones que pudieran darse las cuestiones que pudieran presentarse en cada uno de los tipos de informe, desde el informe con salvedades hasta abstenerse de opinar. Les recomiendo que lo vean, lo voy a dejar anexo como material en la clase para que ustedes puedan descargarlo y consultarlo, para que se les vaya haciendo fácil la interpretación de la estructura cuando es un informe modificado. Bien, entonces espero sus dudas. Por favor, registren asistencia apuntando un archivo, y de igual forma pueden poner ustedes un escrito en donde estén hablando de un informe con opinión modificada y un informe con opinión y un informe con la opinión sin modificar. Esos elementos ya los debieron de haber guardado por las clases que tuvimos en el mes pasado. Bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.